Profe, hay un compañero puso que no tenía wifi, ahí te digo el nombre. Bueno, tomo nota. Agustina y Mariano pusieron que no tenían wifi, que te avisáramos. Bien. Recibí emails de varios de ustedes que tenían que retirarse más temprano porque rendían administrativo. Quédense tranquilos que no va a haber problema con la asistencia. Profe, buen día. Buen día. Sí. Amaya, Di Massa y Dávila rinden administrativo. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Ahí está. Bueno, hoy vamos a terminar de ver la bolilla 17, ¿sí? Nos queda por ver interdictos, rendición de cuentas y división de condominio, ¿sí? Hacemos el programa. Bien. Cuando hablamos de interdictos, ¿sí? Yo algo les anticipé en la última clase que tuvieron conmigo, había que partir de la base diferenciar varios conceptos que ven en la materia de derechos reales, que ya algunos la habían cursado, pero... Perdón. Sí, Profe, Nicolás. disculpa. No sé si mis compañeros también, se escucha como un pi. Sí. No sé si pasará algo más. No sé. Lo escucho bien. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Debo ser yo entonces, discúlpame. No, no hay problema. A ver No, si hay alguien con micrófono abierto, quiero ver. ¿No? Bien. Bueno, les comentaba, partamos de la base de diferenciar lo que es tenencia de posesión y de propiedad, ¿sí? Tenencia habíamos dicho en la clase anterior ya, que es cuando el sujeto goza del uso y goce, propiamente dicho, de la cosa, ¿sí? Pero reconoce el derecho de posesión o propiedad en cabeza de otro sujeto, ¿sí? Ya la posesión, cuando hablábamos de posesión, hablábamos del animus domini y el no reconocer en otro, ¿sí? Un mejor derecho. Bien, cuando hablamos de interdictos, son procesos breves, o que pretenden ser breves, pese a que en la práctica nos encontramos quizás con interdictos que duran 8 o 10 años, son procedimientos que lo que van a buscar es evitar el uso de la justicia por mano propia, ¿sí? Si ustedes ven noticieros, leen diarios, van a ver que día por medio, básicamente todos los días, algún caso de violencia entre vecinos, el perro le ladraba mucho y el otro, el vecino lo envenenó, o se agarraron a piñas entre los dueños, por el volumen de la música de uno de los vecinos. Situaciones así domésticas las vamos a ver todos los días. Lo que viene a hacer el interdicto es intentar solucionar la cuestión de forma judicial, ¿sí? Mediante un proceso breve, que va a tramitar por las vías del proceso sumarísimo, ¿sí? También cuando hablamos de interdictos, nos pide el programa diferenciar lo que es la teoría unitaria de la teoría dualista, ¿sí? Esa discusión de qué teoría es la que adopta el código ya se encuentra zanjada hoy en día. ¿Por qué? La teoría unitaria lo que decía era que los interdictos del código procesal, ¿sí? Eran exactamente lo mismo que las acciones procesorias que las encontramos en el código de fondo, ¿sí? La teoría dualista, en cambio, sostenía que
son dos remedios procesales distintos. Para empezar, porque las acciones posesorias solamente se abocaban a defender el derecho de la posesión, ¿sí? La circunstancia de la posesión. En cambio, los interdictos van a defender o tutelar tanto la posesión actual como incluso la viciosa, ¿sí? Y la tenencia también. Esa es una gran diferencia entre acciones posesorias e interdictos, ¿sí? Pero a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en el año 2015, quedó zanjada esa discusión. ¿Por qué? Porque antes las acciones posesorias tramitaban por procesos sumarios y los interdictos por sumarísimo, ¿sí? Ahí teníamos una diferencia. Ahora, ¿qué hace el Código Civil y Comercial de la Nación cuando reforma en el año 2015? Directamente lo que dice es que las acciones posesorias van a tramitar por el procedimiento más breve que contemple los ordenamientos locales, ¿no? En este caso, entonces, hoy nos encontramos con que tanto interdictos como acciones posesorias tramitan por juicio sumarísimo. Es por ello que se está adoptando lo que es la teoría unitaria. En la práctica, básicamente, es el mismo trámite, ¿sí? Bien, tenemos 4 tipos de interdictos en nuestro ordenamiento, sin embargo son 3 los que vamos a ver, porque el cuarto no se utiliza, no está realmente legislado, y que es el interdicto de adquirir. ¿Por qué? Porque antes los herederos del causante, cuando hablábamos en el marco de una sucesión, tenían que investirse como herederos, ¿sí? Hoy en día, el Código Civil y Comercial ya directamente, ¿sí? Dice que los herederos continúan en la posesión y en la tenencia que tenía el causante, ¿sí? Entonces no hace falta iniciar un interdicto, ya hace muchos años de esto, no hace falta iniciar un interdicto para adquirir la posesión, y de hecho tampoco es una forma de adquisición de dominio según los números clausus de materia de derechos reales. Entonces, este interdicto no lo van a ver nunca en la práctica. De hecho, lo he conversado con el titular, con el doctor Constantino, y en sus años de ejercicio no ha visto tampoco, acá en Argentina, interdictos de adquirir, ¿sí? Estos no se utilizan. Los que sí vamos a ver, que son los de práctica frecuente, son el interdicto de retener la posesión o la tenencia, de recobrar la posesión o la tenencia, y de obra nueva, ¿sí? Bien. Entonces, interdicto de retener lo van a encontrar en el artículo 601, ¿sí? Lo que busca es que el legitimado activo, que va a ser aquel que goce de la tenencia o la posesión actual de un bien, ¿sí? Defienda su derecho ante una turbación. Es decir, tiene un sujeto que va a ser el legitimado pasivo, que está turbando el ejercicio de su tenencia o posesión. ¿De qué manera lo puede turbar? Y mediante la realización de actos materiales. Y son turbaciones que, detrás de esa turbación, lo que hay es un claro objetivo, que es el despojo, ¿sí? Pero sin embargo, cuando hablamos de interdicto de retener, el despojo aún no sucedió, ¿sí? Sino que hay molestia a esa posesión o tenencia. Ejemplo de ello puede ser el caso de un PH, en el cual tiene un departamento adelante, un departamento atrás, en planta baja, y quizás tenemos la entrada al departamento de atrás a través de una trotadora, ¿sí? Y en esa trotadora el de adelante pone el auto y deja, no sé, 10 centímetros para pasar. Está turbando el acceso, ¿sí? Esa servidumbre de paso. Quizás en el reglamento de copropiedad, que habría que ver el caso puntual, establece que no se pueden dejar vehículos o objetos que obstruyan el paso, ¿sí? Mediante la servidumbre. Bueno, quizás este poseedor o tenedor del PH de atrás se vea turbado, ¿sí? En el ejercicio de esa posesión o tenencia.
Como ven, no hay un despojo, porque no se le quita, ¿sí?, ni la tenencia ni la posesión, pero están haciendo actos materiales que la frustran, y con el objeto quizás de que se mude, que se vaya, ¿sí? Ese sería un ejemplo. O cuando, no sé, directamente sacan un alambrado, o ponen un alambrado, pero permiten el paso de alguna manera que no es la habitual, ¿sí? Puede haber un montón de situaciones en las cuales se dé este accionar, ¿no? Que esa posesión o tenencia se vea frustrada. Entonces el interdicto de retener es la herramienta que le otorga el ordenamiento legal a este sujeto, que va a ser legitimado activo, ¿de qué? De reclamar judicialmente que se cesen con esos actos materiales que le están generando una turbación, ¿sí? ¿Una turbación en qué? En la posesión o en la tenencia de la cosa, ¿sí? Tiene una particularidad este tipo de interdicto de retener, que no sé si ustedes recuerdan en la primera parte de la demanda, si nosotros, de la materia, perdón, si nosotros queremos modificar una demanda, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Hasta cuándo es la oportunidad procesal para hacerlo? Hasta la notificación. Que la otra parte esté notificada. Exactamente, hasta que se notifique. Bien, en este caso, el código, cuando hablamos de interdicto, nos da una excepción a ese principio que vimos en la primera parte, que es el artículo 611. Si se fijan, el 611 nos dice modificación y ampliación de la demanda. Si durante el curso del interdicto de retener se produjera el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin necesidad de retrotraer el procedimiento. Entonces, acá nos está hablando de un cambio de materia. ¿Sí? Yo inicio un interdicto de retener porque alguien está ejercitando actos materiales tendientes algún día a despojarme de la cosa, pero que importan una turbación efectiva del ejercicio de esa posesión o tenencia. ¿Sí? Inicié un proceso determinado, que es un interdicto de retener. Sin embargo, si mientras la tramitación, ¿sí?, mientras tramitamos este interdicto de retener, se produce el despojo y efectivamente me despojan, automáticamente ese interdicto de retener se va a recaratular y continuar como un interdicto de recobrar, ¿sí?, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso. Y no solo eso, sino que nos dice, cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio, ¿sí? No solamente puede suceder un cambio de materia, el interdicto de retener el interdicto de recobrar, sino que también vamos a poder variar los legitimados pasivos a lo largo de la tramitación del proceso, en el caso de que existan herederos, copartícipes, ¿sí?, o cualquier otro beneficiario, dice el código, de esta turbación o despojo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el trámite entonces del interdicto? Es bastante sencillo. Dijimos que tramitar con la documental y ofrecer toda la prueba restante. ¿Se entiende? ¿Aprobar qué? Aprobar, en primer lugar, y por un lado, la calidad de legitimado activo, que va a ser a través de prueba tendiente a demostrar que soy tenedor o poseedor, ¿sí? Y por otro lado, mostrar también la contracara, que son esas acciones, esos actos materiales tendientes a turbar, ¿sí?, que están turbando el ejercicio de esa posesión o esa tenencia. Bien. Una vez deducida la acción posesoria o el interdicto, posteriormente solo se podrá promover una acción real, nos dice el 617. ¿Sí? Bien. Importante recalcar que proceden
cuando la turbación son de bienes, tanto muebles como inmuebles, ¿sí? Y cuando hablamos de actos materiales, ¿de qué hablamos concretamente? Ahí nos tenemos que ir al Código Civil y Comercial, que el artículo 2238, creo que era, nos da la definición. Sí, acá. 2238. Finalidad de las acciones posesorias y lesiones que las habilitan. Las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión contra la voluntad del poseedor o tenedor. Acto seguido nos dice, hay turbación cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. En cambio, hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor. La acción es posesoria si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la posesión, aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del actor. Los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria, sino como acción de daño. ¿Sí? Puntualmente nos habla este artículo de acciones posesorias, sin embargo, lo que es definición de fondo nos sirve también para los interdictos, ¿sí? Entonces, turbación cuando de los actos no resulta la exclusión absoluta del poseedor o del tenedor, y desapoderamiento cuando sí, cuando directamente se lo excluye. Bien. Se puede utilizar cualquier medio probatorio, ¿sí? Y tenemos algo muy importante en materia de interdictos, que es que la eficacia de los mismos se va a definir en función de la medida cautelar que se peticiona en el marco del interdicto. Y en ese sentido, cada interdicto tiene una medida cautelar propia o que se utiliza para esos casos. En el caso, ustedes que vieron ya las clases anteriores, medidas cautelares, ¿qué medida cautelar se les ocurre? Se puede peticionar quien promueve un interdicto de retener. El de no innovar. La de no innovar, perfecto, exactamente. Una prohibición de innovar o medida cautelar de no innovar, ¿sí? Tendiente a qué? A que se abstenga de convertir esas amenazas en un hecho que realmente turbe o me despoje el día de mañana, ¿sí? Es decir, nosotros partimos de la base con el interdicto de retener, de que tenemos actualmente esa posesión o esa tenencia, ¿sí? Todavía no existió el despojo, entonces lo que queremos es inmovilizar la situación de hecho y que no se produzcan nuevas amenazas o turbaciones. Bien. Después tenemos el interdicto de recobrar, ¿sí? Que ahí ya hablamos de otra pretensión Perdón, procesal, en cuya me virtud me quedó una poseedor duda. o tenedor, sí, Se interpone, digamos, el interdicto junto con la medida cautelar. claro, dentro del interdicto pedimos en una cápita del interdicto la medida cautelar. ¿Por qué? Porque si nosotros no pedimos la medida cautelar, mientras tramite ese interdicto, muy posiblemente se produzca ese despojo, ¿sí? Entonces, con la medida cautelar ya estamos un poco más cubiertos. Bien, volviendo a lo que era el interdicto de recobrar, ¿sí? Acá ya tenemos un despojo, ¿sí? Este poseedor o tenedor del bien, mueble o inmueble, fue total o parcialmente despojado, ¿sí? ¿De qué manera? Y esto es muy importante. Ese despojo, ya sea total o parcial, tiene que haberse producido con violencia o clandestinidad. Entendiéndose la violencia como el uso de la fuerza y la clandestinidad como la realización de ese acto material de despojo a oscuras, de noche, en horarios que sabía que no había gente, ¿sí?
de forma clandestina. Bien. ¿Por qué la aclaración? No solamente porque el mismo código nos dice que tiene que ser con violencia de clandestinidad, sino porque puede haber ciertas situaciones que uno diga, ah, bueno, en principio, de oído, procedería un interdicto, y cuando nos ponemos a analizar, no es así. Ejemplo de ello, supónganse que Solange es locataria y Nicolás es locador de un departamento, ¿sí? Y Nicolás le dice a Solange, se despintó, hay que hacer un arreglo en relación a la humedad del departamento, ¿por qué no aprovechar las vacaciones de invierno? Te veo que estás cansada, estuviste rindiendo parciales, ¿por qué no aprovechás las vacaciones de invierno y te vas de vacaciones? ¿Sí? Y mientras tanto me dejas la llave, yo entro, arreglo, pinto, bárbaro. Solange le da la llave. Cuando vuelve, todas sus pertenencias ya no están, estaban en la vereda, y cuando quiere poner la llave en la puerta, es que cambió la cerradura de Nicolás. ¿Qué es lo que puede hacer Solange? Uno instintivamente quizás dice, bueno, sí, puede promover un interdicto. ¿Es así? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué sí, por qué no? Ahí no hay violencia ni clandestinidad. Exactamente, Luciana. No hay ni violencia ni clandestinidad. En todo caso puede haber un abuso de confianza. Y lógicamente va a haber un daño, pero no es la vía idónea el interdicto. ¿Sí? Importante entonces eso, que tiene que haber una privación, total o parcial, ya sea de la tenencia o de la posesión, de esa cosa mueble o inmueble, pero tiene que haberse realizado ese despojo con violencia o clandestinidad. ¿Sí? Tiene que haber un desapoderamiento efectivo de esa cosa. Bien. También, trámite sumarísimo, como todo interdicto, demanda con documental, ofrecemos la prueba restante. La prueba restante que tendiente a que aprobar, por un lado, esa calidad que ostentábamos de tenedores o de poseedores, y aprobar el hecho del despojo mediante actos materiales que fueron realizados con violencia o clandestinidad, ¿sí? Y que se me privó total o parcialmente de esa tenencia o de esa posesión. ¿Qué medida cautelar se les ocurre a ustedes que tenemos que pedir en este caso? La innovativa puede ser. Sí, Marcos, la innovativa, exactamente, porque sería la situación inversa, ¿sí? Si nosotros congelamos mediante una prohibición de innovar, ¿sí?, esa situación de hecho y de derecho, nos vamos a encontrar con que ya tenemos un despojo y vamos a continuar desposeídos. En cambio, lo que tenemos que pedir es que se retrotraigan las cosas al estado anterior en el cual yo me encontraba gozando de esa tenencia o posesión. Aguárdenme un segundito. Ahí estamos. Bueno, entonces dijimos, la medida cautelar va a ser la de restitución del bien o medida cautelar innovativa. Y tenemos un tercer interdicto, ¿sí?, que es el interdicto de obra nueva. El interdicto de obra nueva ya no vamos a tener una turbación o un despojo, ¿sí?, de una propiedad, de un bien, mejor dicho, porque puede ser mueble o inmueble. En este caso, el interdicto de obra nueva solamente refiere a bienes inmuebles, ¿sí? Y no hablamos de que se produzcan hechos en el inmueble del cual yo gozo posesión y tenencia, sino en algún lindero, ¿sí? Es decir, actualmente el legitimado activo tiene que estar gozando de la posesión o tenencia,
de ese bien inmueble, ¿sí? Pero tiene que haber algún inmueble lindero, el cual me esté turbando esa posesión o tenencia. ¿De qué manera? Y bueno, mediante una obra que se está realizando, que potencialmente va a perjudicar mi derecho. Ejemplo, por ejemplo, cuando se hacen obras en partes comunes de un edificio dividido en propiedad horizontal, sin contar con la autorización requerida, ni la unanimidad quizás requerida por el reglamento de copropiedad, o cuando se desplaza una pared medianera hacia el terreno del actor, más allá de lo que está permitido por ley, o cuando el vecino de al lado, sin respetar lo que dice el código de construcción o las ordenanzas municipales que regulan la construcción, quizás coloca una pileta en su patio, una pileta de natación, muy cerca de la medianera, sin respetar la distancia de los 2 metros reglamentarios. Entonces, lógicamente las salpicaduras o el movimiento, ¿sí?, de tierra puede hacer que esa medianera se caiga o se deteriore, o cuando directamente quizás estamos en una zona determinada que es residencial y solo se pueden construir, no sé, 2 o 3 pisos, y la construcción que tenemos lindera construye 5 y nos hace un cono de sombra y nos tapa absolutamente todo el sol, ¿sí? Estas son situaciones que se dan en lo cotidiano y que pueden derivar en una situación en la cual proceda este interdicto de obra nueva, ¿sí? El código puntualmente, cuando hablamos de obra nueva, nos dice: cuando se hubiere comenzado una obra que afectare un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y, si fuere desconocido, contra el director o encargado de ella. Tramitará también por juicio sumarísimo. Bien. ¿Qué medida cautelar se les ocurre acá que vamos a peticionar para que sea efectivo este interdicto? La de no innovar. La de no innovar, exactamente, Agustina. Tendiente a que a la suspensión de la obra. Nosotros lo que queremos lograr es que esa obra se suspenda, ¿sí? Si se incumple la medida cautelar y continúa con la construcción, por ejemplo, hace esos 2 pisos, si es posible la demolición, va a ser a costa de el que fuera renuente a cumplir con la medida cautelar, ¿sí? Bien. Nos dice el 614, la sentencia que admitiere la demanda dispondrá la suspensión definitiva de la obra, que esta es la medida cautelar, o en su caso, su destrucción y restitución de las cosas al estado anterior a costa del vencido, ¿sí? En este caso van a ver que las medidas cautelares que estamos peticionando van a coincidir parcialmente con el objeto, ¿sí?, el objetivo que estamos buscando que se dicte en la sentencia, ¿sí? Ya sea recobrar, la sentencia definitiva nos va a decir, si nos sale a favor, nos va a estar indicando que se abstenga el demandado de continuar con actos materiales que sean turbatorios. Si hablamos de un interdicto de recobrar, ¿sí?, esa medida innovativa de que vuelvan las cosas al estado anterior, en el cual yo no me encontraba desposeído, es también lo que va a decir la sentencia definitiva. Lo que estamos haciendo es adelantarlo de alguna manera. ¿Para qué? Para que la tramitación del interdicto, que por más que sea por vía sumaria, demora unos cuantos años quizás, no impida, ¿sí?, la restitución del bien, por ejemplo. Y en este caso, cuando hablamos de interdicto de obra nueva, que se frene directamente, se suspenda esa obra que está turbando mi derecho. Si no, también nos dice acá, en el caso de obra nueva, se ordenará
en el caso de que continúe, la destrucción y restitución de las cosas al estado anterior a costa del vencido. ¿Sí? Bien. El interdicto de adquirir, les comenté que en realidad no se utiliza. Les voy a dar solamente el concepto para que lo tengan. Es un interdicto que tiene como objeto conseguir la investidura de la posesión o la tenencia que nunca se tuvo, ¿sí? No configura en realidad un verdadero interdicto, y la medida cautelar prevista para este interdicto es la anotación de litis, para que los terceros tomen conocimiento de la existencia de este proceso. ¿Sí? Como les comentaba, en la práctica no se utiliza. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? Bueno. Vamos a ver rendición de cuentas. Entonces. Para rendición de cuentas también van a tener que leer del Código Civil y Comercial, ¿sí? Tenemos la parte que nos da los lineamientos generales sobre qué son las cuentas, de qué modo hay que rendirlas, ¿sí? Que se encuentran en el Código Civil y Comercial. Y por otro lado, tenemos en el Código Procesal las 3 etapas, ¿sí? Son 3 procesos distintos cuando hablamos de rendición de cuentas. Bien. Código Civil y Comercial, 858 a 865, creo que es 64. Nos van a dar el concepto, ¿sí?, de rendición de cuentas, el concepto de cuenta también. Cuando hablamos de rendición de cuentas, va a haber rendición de cuentas cuando las mismas, es decir, esas cuentas, se pongan en conocimiento de la persona que se encuentra interesada, ¿sí? ¿Y qué es una cuenta, entonces? Nos lo dice el 858. Es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un determinado negocio. Bien. ¿Quién va a ser el legitimado pasivo? ¿Sí? Cuando hablamos de rendición de cuentas, y va a ser quien actúa en interés ajeno, aunque esté actuando en nombre propio, ¿sí? Quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando resultara de la naturaleza de ese negocio jurídico determinado, y quien tenga que hacerlo por una disposición legal, un tutor, un curador, un síndico, un administrador judicial, ¿sí? Ellos deben rendir cuenta. Bien. ¿Cuáles son los requisitos de esas cuentas? Porque dijimos que teníamos que hacer entonces una descripción de antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de determinado negocio. Bueno, esas cuentas tienen que hacerse en modo descriptivo, detallado y documentado, ¿sí? Tiene que incluir toda aquella referencia o explicación que sea necesaria para su comprensión. Tenemos que acompañar todos los comprobantes que tengamos de la operación, y tienen que concordar con el libro que lleve quien tenga que rendir cuentas, si no es obligado a llevar libro contable, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, tiene que hacerse un modo descriptivo, un modo detallado, ¿sí? Tiene que estar documentado, tenemos que acompañar todos los comprobantes, tenemos que incluir todas aquellas aclaraciones, referencias, observaciones que sean necesarias para que esas cuentas sean comprensibles, y si quien debe rendir cuentas es obligado a llevar libros de comercio, tienen que coincidir las mismas con lo que dicen los libros. Bien. En cuanto a la oportunidad de rendir las cuentas, ahí tenemos que distinguir, ¿sí?, si tenemos una obligación legal que ya nos indica un plazo para hacerlo o no. Si no tenemos un plazo legal que respetar, va a ser por acuerdo de partes. Las partes van a pactar en qué momento se tienen que rendir las cuentas, ¿sí? Ahora bien, si la ley no nos dice nada y las partes no lo acordaron,
el Código Civil y Comercial nos dice que tenemos que rendir cuentas al concluir el negocio, o si se tratan de cuentas de ejecución continuada, es decir, negocios frecuentes, ¿sí?, que se van desarrollando a lo largo del tiempo de manera continuada, ahí tenemos que rendir cuentas al final de cada año calendario o al finalizar cada periodo, ¿sí? Bien. En cuanto a la aprobación de las cuentas, porque lógicamente el obligado a rendir cuentas tiene que presentarlas, ¿sí?, y tenemos quien debe aprobarlas, que es esa persona que recibe las cuentas y que encomendó en principio el negocio. Esta aprobación puede ser de forma tácita o expresa. Expresa cuando manifiesta que está de acuerdo con las cuentas rendidas, y de forma tácita nos dice el código que es cuando no se observa en el plazo convenido, si es que hay un contrato entre las partes que indica en qué plazo puede observarse la cuenta, o en el plazo que nos indique la ley, si es la misma ley, como decimos recién, la que obliga a rendir cuentas y nos impone un plazo. En su defecto, si la ley no dice nada y nosotros no pactamos ningún plazo, no llegamos a un acuerdo en relación al plazo, tiene que ser dentro de 30 días, nos dice el código, de presentadas las cuentas en debida forma. Es decir, se presentan las cuentas, y si la ley no dice nada, y las partes no pactaron nada, tiene 30 días corridos para observar las cuentas. Si no se observan, quedan aprobadas de forma tácita, ¿sí? Bien, quedan aprobadas de forma tácita, pero lógicamente si hay algún error de registración o de cálculo que sea evidente, ahí ya tenemos un plazo de caducidad mayor, que es un plazo de 1 año, para reclamar, ¿sí?, por ese error de cálculo o de registración. Bien, ¿qué pasa entonces en los negocios de ejecución continuada? Esos que se mantenían a lo largo del tiempo y se iban renovando por periodos. El aprobar las cuentas de 1 año presume la aprobación de las cuentas anteriores, ¿sí? Eso para tener en cuenta. También nos dice el código que una vez que se aprueban las cuentas, todos aquellos documentos que fueron necesarios para la realización del negocio tienen que ser devueltos, ¿sí? Devueltos al interesado, todos aquellos títulos y aquellos documentos que le hubiesen sido entregados, con excepción de las instrucciones que fueran solamente de carácter personal. Y asimismo, tiene que pagarse lógicamente el saldo de esa cuenta presentada, y se va a pagar en el plazo que hayan convenido las partes, en el plazo que la ley exija, si tiene una obligación legal, o en su defecto, a los 10 días, y recuerden que estamos hablando del Código Civil y Comercial, son 10 días corridos, a los 10 días de ser aprobadas las cuentas. Entonces, como ven, el Código Civil y Comercial nos está no solo dando alguna descripción, sino también nos está dando plazos y alguna que otra disposición necesaria. Ahora bien, en cuanto al proceso en sí, de rendición de cuentas, ya yéndonos al código, tenemos 3 etapas, bien diferenciadas, y que van a evidenciar lo que les decía, que es un proceso que se presume que es sencillo, pero cuando se ponen a analizarlo es excesivamente larga. ¿Por qué? Porque tenemos 3 etapas. La primera va a ser un proceso sumario, ¿sí? Tendiente a qué? Tendiente a determinar, a que el juez determine si existe o no obligación de rendir cuentas. Entonces, esa determinación de la obligación o no de rendir cuentas va a tramitar en principio por un proceso sumario, salvo que integre otras pretensiones que deban sí o sí tramitar por juicio ordinario, ¿sí? Entonces, en principio va a ser sumario. Pero puede ser que si hay otras pretensiones dando vuelta y se inicia todo en el mismo proceso, tenga que ir por ordinario. En este caso, lógicamente, se va a extender más, ¿sí? Pero esta primera etapa, lo único que va a buscar es que se determine si existe o no obligación de rendir cuentas, ¿sí? Bien,
Como dijimos, tramitada por sumario, salvo excepción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la demanda? De vuelta, adjuntar la documental y ofrecer toda la prueba restante. ¿Tendiente a qué? Tendiente a demostrar y probar que hay una relación jurídica o un negocio en el cual se debe rendir cuentas y que el legitimado pasivo debe rendir cuentas. ¿Sí? Bien, tiene una carga muy importante acá, y resalto que es una carga y no una obligación. El actor tiene la carga procesal de presentar una cuenta provisoria, ¿sí? Estimar cuánto es aquello que le tienen que rendir. ¿Por qué es importante que lo haga? Porque si el demandado no contesta la demanda o se allana, van a tenerse por aprobadas esas cuentas, esa cuenta provisoria, ¿sí? En principio. Entonces es importante que el actor cumpla con esa carga procesal, porque puede llegar a beneficiarlo el día de mañana, dependiendo de la actitud que adopte el demandado, ¿sí? Bien. Dijimos entonces que esta primera etapa solamente se va a discutir si existe o no obligación de rendir cuentas. No se va a hablar de montos, más allá que se haga esa cuenta provisoria, no se van a discutir los montos, sino que lo que se va a hacer es determinar la existencia de esa obligación de rendir o no cuenta. ¿Quién va a ser el juez competente? Y acá entra en juego el artículo 5, inciso 6, el lugar en donde tengan que presentarse esas cuentas está pactado. No estando determinado ese lugar, el domicilio del que debe rendir cuentas, es decir, el demandado, o del dueño de los bienes, o del lugar donde se administre el negocio principal, ¿sí? A elección del actor. O sea, van a ver que la competencia es bastante amplia. Bien. ¿Quién va a ser legitimado pasivo? Aquel que administre bienes total o parcialmente ajenos, ¿sí? Ejemplos tenemos un montón: tutores, curadores, mandatarios, administradores de consorcios, administradores de sucesorios, síndicos. Hay mucha gente que puede ser legitimada pasiva, ¿sí? Es a fin de enumerar nomás, pero puede haber un montón de situaciones. Bien, recuerden siempre la carga, ¿sí?, de presentar esa cuenta provisoria, porque puede beneficiarlos el día de mañana. Y el juez va a dictar una sentencia que es meramente declarativa, ¿sí? Lo que va a hacer no es cuestionar los valores de esas cuentas, sino determinar si existe una obligación de rendir cuentas. Con esa sentencia meramente declarativa terminaría la primera etapa y pasaríamos a la segunda, que es un incidente, ¿sí? Lo tiene en el artículo 650 del Código Procesal. Es un incidente tendiente a qué? Tendiente a discutir ya las impugnaciones y establecer ese saldo resultante, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a este trámite incidental? Y bueno, vamos a llegar cuando haya una sentencia de juicio sumario, que fue la primera etapa, que obligue a rendir cuentas. Cuando surja, sino la obligación de rendir cuentas de un instrumento público o privado reconocido o con firma certificada. O recuerden que cuando hablábamos en la primera parte de la materia de diligencias preliminares, el 323, inciso 10, ¿sí?, puntualmente nos indicaba una diligencia preliminar para este tipo de casos. Acá. Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Nosotros podemos llegar a esta etapa del incidente, no cumpliendo con la primera, que es la de determinación de la obligación, sino mediante una diligencia preliminar. Si en la diligencia preliminar se cita a quien debe la obligación de rendir cuentas y este reconoce, ¿sí?, en ese caso pasamos directamente al incidente también.
Bien. También tenemos la situación de que el demandado de este proceso sumario, que era la primera etapa, no conteste la demanda, o se allane, ¿sí? También vamos a pasar a discutir las cuentas. De la demanda incidental se va a dar traslado por 5 días. El demandado contesta ese traslado y rinde cuentas en el mismo escrito, ¿sí? El juez le va a dar traslado, va a dar un segundo traslado al incidentista, al actor incidentista por 5 días. Si hay cuenta provisional, también se le va a dar traslado, lógicamente, a quien debe rendir cuentas. Y acá tenemos distintas situaciones. Si las admite a las cuentas, quedan como aprobadas, ¿sí? Si no contesta el actor, estamos hablando acá, lógicamente, ¿no?, que se presentó este demandado que debe rendir cuentas, y contestó y rindió cuentas. ¿Sí? Si las admite expresamente, van a estar aprobadas. Si no contesta el traslado, van a estar aprobadas también. Y si no, pueden realizarse observaciones, ¿no?, ya sea el demandado respecto de lo que es la cuenta provisoria, como el actor respecto de las cuentas que rinda el demandado, ¿sí? Esas impugnaciones o observaciones que realicen tienen que ser categóricas, detalladas, fundadas, ¿sí?, oportunas, salvo que exista algún vicio que haga que sea procedente de manera inoportuna. Y acá, ojo, que cualquier partida que nosotros no observemos, cualquier partida que no sea observada, se tiene por aprobada, ¿sí? El silencio en este caso es una expresión de voluntad. Bien. Si el incidentado no contestare, ¿sí?, o se allana, directamente el juez va a declarar la cuestión de puro derecho y va a aprobar las cuentas que fueran las cuentas provisorias. Y por eso es la importancia de esa cuenta provisoria. En cambio, si se presenta el incidentado, ¿sí?, y directamente ofrece prueba, rinde cuenta, y difieren esas cuentas entre sí, en la cuenta provisoria de las cuentas presentadas por el demandado, ahí el juez va a determinar que existen hechos conducentes y controvertidos, va a abrir el incidente a prueba, y va a tener que producirse la prueba que hayan ofrecido, normalmente es prueba pericial contable, ¿sí? Atendiendo a la complejidad de esa cuenta, o a la dificultad, el juez va a fijar el plazo para que se produzca esa prueba, ¿sí? Lo va a determinar el juez. Bien. El 652 nos habla de la justificación de partida, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno realiza una cuenta, tiene que acompañar, como habíamos dicho al principio, esos comprobantes respaldatorios, ¿sí? Ahora bien, lo que es habitual, que no se pida recibo o factura, y si fueran montos razonables, habituales, verosímiles, se van a tener por justificadas pese a no contar con esa documentación respaldatoria, ¿sí? Es un criterio restrictivo, criterio estricto, así que se van a analizar qué tipo de gasto es aquel en el cual no se suele pedir factura, ¿sí? Bien. Una vez terminada la discusión acerca del saldo y de la cuenta, y de cuánto es lo que se debe, ahí se pasa a la tercera etapa. Porque imagínense que si se tuvo que hacer todo este proceso, lógicamente tampoco hay mucha intención de rendir ni pagar la cuenta del otro lado, quizás, ¿no? Porque a todo esto, hasta que tuvimos el sumario, el juicio sumario, hicimos el incidente, capaz que pasaron 5 o 6 años tranquilamente de trámite, ¿sí?, de rendición de cuentas. Tenemos la tercera etapa, que va a ser claramente una ejecución de sentencia, ¿sí? Aquellos saldos que fueran reconocidos por el demandado pueden ser reclamados sin esperar a la resolución definitiva. Ahora bien, aquellos que fueron controvertidos, una vez que tenemos la resolución definitiva sobre las cuentas,
ahí se puede, lógicamente, iniciar la ejecución, de la cual no vamos a ahondar en el trámite porque es una ejecución de sentencia, como las que deben haber visto ya en otras bolillas, ¿sí? El programa también nos pide hablar de lo que es demanda por aprobación de cuentas, ¿sí? Que es la demanda es la rendición voluntaria de cuentas. Acá partimos de la base inversa, ¿sí? En este caso, el obligado a rendir cuentas quiere rendir las mismas, y del otro lado, quien encomendó en la tarea o el negocio, no las acepta, no las recibe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace quien debe rendir cuentas? Bueno, demanda a quien debe aprobarlas. Esa es una demanda voluntaria de rendición de cuentas. Acá el actor sería el demandado del primer proceso que vimos, ¿sí? El obligado a rendir cuentas demanda a quien tiene que aprobarlas, va a tener que acompañar la boleta de depósito del saldo resultante, es decir, lo que va a hacer acá es pedir que se abra una cuenta judicial, y una vez que tiene los datos bancarios, depositar. Una vez que hace eso, Profe, sí, eso sería como hacer una consignación judicial. exactamente, similar a una consignación. ¿No te quieren recibir ni aprobar las cuentas? Bueno, las deposito judicialmente y las rindo yo, pero me sacó el lío de encima, sería, ¿no? Entonces, el obligado a rendir cuentas es quien demanda a quien debe aprobarlas. ¿Para qué? Para que las apruebe, precisamente, que se termine ahí el vínculo. Acompaña la boleta de pago, ¿sí? Y ahí recién se va a ordenar un traslado por 5 días a quien debe aprobarlas, y bueno, lógicamente, si no contesta, se van a tener por aprobadas, y se allana, se van a tener por aprobadas, y si no, puede ser que se presente y se tenga que discutir los valores, en cuyo caso se va a pasar a la etapa 2, incidente. Por incidente, se discuten los montos y el saldo resultante, ¿sí? Bien, como verán, uno normalmente habla de rendir cuentas y piensa que es algo sencillo, pero cuando ya se tiene que judicializar, la verdad que no lo es, porque son 3 etapas que pueden ser larguísimas, ¿sí? Hasta que se ponen de acuerdo, se realizan la pericia, ¿sí? Son procesos largos. Hay expedientes de rendición de cuentas que tardan 10, 12 años quizás, así que es largo. Lo único que nos queda por ver de la bolilla 17 es muy muy sencillo, ¿sí? Vayan, eso léanlo, yo les voy a subir igualmente material, pero nos queda lo que es división de cosas comunes, o división de condominio, lo tenemos en el código. Ahí les voy a decir el artículo. A ver. Acá, 673, ¿sí? 673 a 675, son 3 artículos nomás. Lo que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de división de cosas comunes, hay que partir de la base de que, analizando el contexto histórico, ya ni siquiera Vélez, cuando legisló el Código Civil, quería introducir lo que era el condominio, porque ya decía que iba a traer problemas, ¿sí? Una cosa era el dominio, y que una sola persona sea titular registral de un bien inmueble, y otra cosa es el condominio, en el cual eventualmente se va a tener que dividir, y dividirlo a veces es bastante tedioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se ponen de acuerdo extrajudicialmente, que es lo ideal y lo que le va a resultar económicamente favorable a todos los condominios, se tiene que recurrir a la vía judicial, si no se logra, y ya judicialmente, si no se ponen de acuerdo en cuanto a la partición, ¿sí? Y se tiene que forzar una venta, esa venta va a ser por subasta.
y lógicamente se va a tomar otro valor, que es el fiscal. En realidad no sale nadie ganando. Y si se frustra la primera subasta, se va a una segunda. Bueno, ya lo deben haber visto ya como juega en el proceso ejecutivo la subasta. Saben que es antieconómico. Entonces, normalmente cuando hablamos de condominio, tienen que tener en cuenta de intentar por todas las vías posibles extrajudicialmente dividirlo, ponerse de acuerdo, ¿sí? Incluso en materia de costas, si tenemos que iniciar la división judicial, quien pida o solicite la división de condominio va a tener que acreditar que realizó todos los esfuerzos posibles para dividirlo extrajudicialmente, ¿no? Que quizás envió una carta de documento citándolo citando a los condóminos no sé, a una escribanía para charlar, que se tomaron ciertas medidas para intentar acercarse y dividirlo de otra manera. Es muy sencillo quizás cuando son 3 condóminos y son 3, es un lote gigante de, no sé, una manzana que se puede lotear o dividir de determinada manera como para que cada uno se quede con un lote. Esa forma de división de condominio es más sencilla. Ahora bien, si hablamos de un departamento o una casa en propiedad horizontal y quizás tiene 3, 5, 10 condóminos, la verdad que es totalmente antieconómico. Incluso nada obsta que uno de los condóminos pueda adquirir el resto del porcentaje, pese a que no se lo quisieron vender quizás en ese momento, que lo pueda adquirir por subasta. Nada lo obsta. Sí, así que en realidad no es lo recomendable. Léanse 673, 674 y 675, que les da las pautas de la división. Es muy sencillo el tema, así que no nos vamos a detener mucho más acá. ¿Alguna Doctora, duda? Sí, Maximiliano. una consulta con este tema. ¿El Sí. juez puede obligar, en el ejemplo que digo, que son 3 condóminos que tienen, por ejemplo, un departamento? Sí. Hay uno que lo quiere mantener y que está dispuesto a compensar al resto, pero el resto no quiere aceptar. ¿El juez puede obligarlo a los otros 2 que Disculpe, acepten? se le congeló la imagen, no lo escuché. Se le congeló la imagen y no lo escuché. No, le decía, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. En el ejemplo que digo, 3 condóminos con un departamento, hay uno que quiere quedar y compensar al resto en dinero, pero el resto no acepta. ¿El juez puede obligar a los otros 2 condóminos a que acepten el dinero? ¿O sí o sí sale subasta? No. Si no se ponen de acuerdo, el juez va a dividir de otra manera. En realidad lo que va a hacer el juez, en primer lugar, es, por lo general mediante una audiencia, tratar de que se pongan de acuerdo, ¿sí? De cómo dividir. Pero la división de condominio va a salir igual, ¿sí? Ya desde que el momento que uno tiene la intención de dividir ese condominio, nadie lo puede evitar, ¿sí? La sentencia va a ordenar la división. Lo que se va a discutir es el cómo. Si no se logran poner de acuerdo, lo más probable es que se vaya a subasta. Nadie puede obligar a venderle o comprar a una persona determinada, ¿sí? Si no se ponen de acuerdo y no se puede hacer una división en especie, en ese caso va a ir a subasta y bueno, no podrá comprar ese condominio de las otras partes, incluso más baratas de lo que sale en el mercado, así que cuando se trata de... Claro, ¿no tiene preferencia uno de los condóminos? No, ¿No? no. Se tienen que poner de acuerdo. A ver, lógicamente el juez, que hay uno que tentar de que se haga de esa manera, pero si no va a ir a subasta. Muchas veces este tipo de divisiones también se da por peleas quizás entre herederos. Terminaron en licitación de condominio porque eran 3 sobrinos, primos, nietos, y quizás ni se hablan entre sí, o hay un tema que siempre viene con una emoción de fondo, lo que es la división de condominio, por lo general, cuando se llega por vía judicial, porque ya hace parte de la base, y cualquier abogado que vayan a ver en la materia les va a decir que ya, si lo pide judicialmente y se divide en una forma que no sea en especie, posiblemente no les convenga a ninguno que vaya a subasta, así que se tienen que poner de acuerdo. Pero bueno, eso mismo era lo que decía Vélez en su momento, ¿no? Que estaba reacio a legislar lo que era el condominio, y las notas al pie del código de Vélez en materia de condominio criticaban esto mismo, que era una institución que iba a traer problemas.
y de hecho de vez en cuando los trae, así que, pero bueno, siempre partan de la base que lo mejor es dividir extrajudicialmente, y bueno, si no se puede, el juez, desde el momento que uno solo de los condóminos quiere dividir, si no se pusieron de acuerdo, la división se va a hacer igual. Se va a discutir el cómo, tratando de que sea lo más beneficioso para todos los condóminos. Bien. Bueno, ya con esto terminaríamos lo que es la bolilla 17, ¿sí? ¿Cómo vienen llevando la materia? Ya empezaron a rendir otras materias, por lo que vi por mail que me enviaron, ya arrancan con los parciales de vuelta. Bueno, si les parece, ya terminamos la clase. Si es algo que tengan alguna otra duda. Profe, de los Sí, hola. interdictos Sí, de retener, de recobrar, el de obra nueva y el que no se utiliza, ¿cómo era que se llama? de adquirir, Ah, bien, gracias. que es el primero que figura, creo que del 600 en adelante, se tratan los interdictos, es el primero que figura, pero bueno, en realidad en la práctica no se utiliza el interdicto de adquirir. Profe, ¿tendrás algún material, algún presi como los que venía subiendo sobre interdictos más que nada? Si lo tenés a mano. Sí, pressing no tengo, pero pensaba hacerles algún tipo de guía o presentación. Bien, Si no, igualmente les voy a subir material de lectura dale. como para que tengan. Igualmente es básico, o sea, básicamente lo que dice el Código Civil y el Código Procesal. Sí, Es son eso. temas muy sencillos y que van de la mano ambos códigos, exacto. Tienen que Bien. saber lo que dice el Código Civil y Comercial y lo que dice el Código Procesal. Si tienen algún código comentado, mejor, o lean algún que otro autor. Ojo con los que tratan código de nación, hay alguna sutil diferencia, pero con el código al lado pueden leer tranquilamente cualquier autor que deseen. ¿Sí? Yo igualmente les voy a subir material. Bueno, espero que me manden mail, también si necesitan clase de repaso de acá a la fecha del parcial, háganmelo saber, ¿sí? Y coordinamos alguna, ahora que son virtuales. Pero bueno, espero sus dudas, sus consultas, y ya terminaríamos por hoy entonces la clase. ¿Sí? Bueno. Déjenme en el chat los presentes, así los copio. Bueno, ahí creo que ya tienen todos el presente. Cualquier duda me pueden escribir entonces a mi correo, ¿sí? Gracias, profe. Que tengan buen Chao, fin de profe. semana largo. Un fin de- Aprovechen a estudiar, a descansar y a estudiar. Hasta luego.